Si estás armado y estás en el metro de Everton, por favor, dispárame. Que sea un tiro en la cabeza. Dispárame en la sien, apuntando ligeramente hacia abajo. Necesito que la bala recorra la distancia más corta posible de mi cerebro antes de impactar mi hipocampo. Con suerte, la sensación del disparo atravesándome el cráneo solo durará unas décadas. Aunque suene horrible, me harás un gran favor. Morir de un tiro en la cabeza lo antes posible es muchísimo mejor que la alternativa. Mi calvario comenzó hace más de 10.000 años. Gano un dinero extra participando en ensayos clínicos. Soy un supuesto sujeto sano que toma medicamentos experimentales para evaluar los efectos secundarios. Una vez fue un medicamento para el riñón. Algunas veces ha sido algo para la presión arterial o el colesterol. Pero esta mañana me dijeron que el medicamento que tomé era una sustancia psicoactiva diseñada para acelerar la función cerebral. Ninguna de las drogas que he probado hasta ahora me ha hecho ningún efecto recreativo. En otras palabras, ninguna de las drogas que he probado me ha dado un subidón intenso, ni me ha tranquilizado, ni nada. Quizá siempre he terminado en el grupo placebo, pero nada de lo que he probado me ha afectado en absoluto. Pero la droga de hoy fue diferente. Esta mierda sí funcionó. Me dieron una pastilla a las 10:15 de la mañana y me dijeron que esperara en la sala de espera hasta que me llamaran para unas pruebas. Solo unos 30 minutos, me dijo el asistente de investigación. Me dejé caer en el sofá de la sala de espera y leí algunos artículos de un ejemplar de Psicología de hoy que estaba en la mesita de centro. No me habían llamado cuando terminé de leer Psicología de hoy, así que cogí un periódico y lo leí de cabo a rabo. Luego leí un científico americano antiguo. ¿Por qué tardaban tanto? Giré la cabeza lentamente para mirar el reloj de la pared. Eran solo las 10:23 de la mañana. Había leído 3 revistas en 8 minutos. Recuerdo que pensé que iba a ser un largo día, y tenía razón. La sala de espera tenía algunos pequeños libros en una estantería, con libros de tapaduras usados. Cuando me levanté para acercarme, sentí como mis piernas apenas funcionaban. No es que estuvieran débiles, simplemente eran lentas. Tardé un minuto entero en levantarme del sofá y otro minuto en dar pasos hacia la estantería. Revisé los libros viejos del estante y escogí un ejemplar de Moby Dick. Mis libros tenían los mismos problemas que mis piernas. Tan solo estirar un pie para agarrar el libro me llevaba mucho tiempo. De hecho, me aburrí esperar a que mi mano alcanzara el lomo. Regresé al sofá con dificultad y me desplomé en él en una caída lenta que me recordó los saltos de los astronautas en la luna. Abrí el libro de Moby Dick y empecé a leer. Empecé con Llámame Ismael y llegué hasta Bab tirando su pipa al mar, que fue hasta el puñetero capítulo 30, antes de que me llamaran. ¿Cómo te sientes?, me preguntó el asistente de investigación. Me siento lento, le dije. En realidad es al revés. Todo parece lento porque tú eres muy rápido. Pero mis piernas, mis brazos se mueven a cámara lenta. Parece que tu cuerpo se mueve despacio porque tu cerebro es rápido. Tu cerebro funciona 10 o 20 veces más rápido de lo normal. Piensas y percibes la realidad a un ritmo acelerado. Pero tu cuerpo aún está limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, te mueves mucho más rápido que una persona. Pero tu cuerpo aún está limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, te mueves mucho más rápido que una persona normal. Hizo una pantomima de trote, pero tu cerebro funciona mucho más rápido ahora mismo, que incluso tu paso rápido parece muy lento.
Pensé en mi caída en cámara lenta en el sofá de la sala de espera. Aunque mis músculos se hubieran ralentizado, mi cuerpo seguiría reaccionando a la gravedad de la misma manera. Pero en la sala de espera, incluso caí a cámara lenta. La lentitud de mis músculos no podía explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro iba a toda velocidad. Así fue como logré leer 3 revistas en los primeros 30 minutos. Me hicieron una serie de pruebas. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron hacer malabarismos con 3 pelotas, luego con 4, luego con 6. No tuve ningún problema en mantener 6 pelotas en el aire, porque parecían moverse muy despacio. Era aburrido, francamente, esperar a que cada pelota completara su arco para poder atraparla con mis manos lentas y lanzarlas de vuelta al aire. Lanzaron cheiros al aire y los atrapé con palillos. Dejaron caer un puñado de monedas y conté el valor total antes de que éstas tocaran el suelo. Las pruebas cognitivas fueron menos divertidas, pero muy reveladoras. Completar una sopa de letras de 50 palabras la completé en 3 segundos. Resolver un laberinto intrincado dibujado en un papel tamaño póster, 2 segundos. Ver una presentación de diapositivas proyectada a 10 imágenes por segundo y responder preguntas detalladas sobre lo que vi, 95% de aciertos. Me dijeron que mi peso en la escala de Konoff superaba los 250. Al parecer, esa velocidad de pensamiento está muy por encima del rango sobrehumano. Luego de eso, me mandaron a casa. Se te pasará en unas horas, dijeron, que te parecerán días. Intenta aprovechar efectos residuales para trabajar. Ponte al día en los correos del trabajo mientras aún estás en modo de alta velocidad. El viaje a casa fue horrible. Solo fueron 3 paradas de metro y en tiempo real. Solo tardé unos 35 minutos. Pero en el intertiempo, acelerado por las drogas, me parecieron días. Días. Tan solo salir de la sala de investigación médica hasta el ascensor me pareció una hora. Salí corriendo de la oficina, deseando que mis piernas me impulsaran más rápido, pero las leyes de la biomecánica me tenían prisionero. Por muy acelerado que estuviera mi cerebro, no podía hacer nada para que mis piernas trabajaran más rápido. La enorme desconexión entre mi cuerpo y mi mente me dificultaba enormemente calcular cómo y cuándo frenar, girar o rotar mi cuerpo. Me había convertido en un completo desastre a cámara lenta. Calculé mal la velocidad y me estrellé contra la pared junto al botón del ascensor a una velocidad considerable. Aunque veía la pared venir hacia mí, no logré que mi dedo extendido presionara el botón para que se alejara lo suficientemente rápido y lo aplasté contra la pared. Fuerte. El dolor era intenso. Si mi cerebro hubiera funcionado normalmente, probablemente solo me habría dolido unos 30 segundos. Pero en mi estado acelerado, el intenso dolor pareció durar media hora, 40 o 50 minutos quizá. El viaje en ascensor fue horrible. Me sentí como si hubiera pasado 4 o 5 horas bajando 7 pisos, sin nada que ver excepto el interior de la cabina. Corrí a toda velocidad hasta la estación de metro. Debo admitir que esta parte fue casi divertida. Aunque mi cuerpo se movía a una velocidad que me parecía súper lenta, podía elegir con cuidado cómo y dónde colocar los pies, balancear los brazos y girar el torso. Solo me llevó 1 o 2 manzanas acostumbrarme a tener un cerebro que corría 2 docenas de veces más rápida que mi cuerpo. Luego, básicamente, corría a toda la velocidad el resto del camino, girando y esquivando a la gente en la acera y esquivando coches en movimiento con apenas unos minutos de espacio. Pasé una hora dentro de mi tiempo bajando al metro y corriendo el andén y un tenido interminable esperando los 6 minutos para que llegara el tren de la línea roja. Aunque había más que ver en el andén que dentro del ascensor, seguía siendo terriblemente aburrido. Debería haber
robado un ejemplar de Moby Dick. El tren de la línea roja entró rugiendo en la estación a cámara lenta. Mi mente acelerada transformó el chirrido de los frenos normales agudo en un tono largo y grave, como un solo monótono de tuba. No era solo el chirrido del metro, que sonaba 3 octavas más bajo de lo normal. Todo el sonido se ralentizó hasta ser casi inaudible. Las voces habían desaparecido, se habían reducido con una frecuencia interior a la de mi oído. Logré oír a un bebé llorando en mi vagón. Sus gritos se ralentizaron hasta parecer cantos de ballena. Los sonidos agudos como bocinas de coches y camiones rebotando sobre baches eran rugidos bajos y turbios como truenos lejanos. De vuelta en las oficinas de investigación, aún podía oír y comunicarme con el personal, pero ahora la comunicación verbal sería imposible. Los efectos de la droga seguían intensificándose. Pasé lo que parecieron días en ese maldito tren de la línea roja. Días escuchando el canto de la ballena del bebé que lloraba y el solo de tuba de los frenos, donde las voces comunes se desplazaban con frecuencia fuera de mi rango auditivo. Los olores no parecían verse afectados. Nunca me cegué al olor corporal, el hedor de los frenos del tren, ni a la mezcla de gases y otros olores que flotaban en el vagón del metro. Por fin volví a mi apartamento. Correr a toda velocidad por la puerta abierta y llegar al recibidor fue como un paseo lento y relajante por un río tranquilo. Me sentí aliviado de estar en casa. Al menos tenía cosas que hacer allí. Tomé el libro que estaba leyendo, 100 años de soledad, y lo terminé. A pesar de pasar las páginas tan rápido que rompí, parecía que la mayor parte del tiempo que pasé terminándolo, lo pasé pasando páginas y no leyendo. Habían pasado 3 minutos desde que llegué a casa. Intenté navegar por internet. Dios mío, cómo tardan las computadoras en arrancar hoy en día. Pero era frustrantemente todo. Tardaba horas, aparentemente, en cargar la página nueva y una fracción de segundo en leerla. Leí 100 artículos en mi sección de noticias y solo tardé 3 minutos. Me sumergí en mi pila de libros pendientes y terminé 2 más. Habían pasado 4 minutos más. Decidí intentar dormir para que se me pasaran los efectos restantes de la droga. Desafortunadamente, la parte de mi mente responsable de la percepción, la que la droga acelera a velocidades hiperactivas, no es la misma que la que controla el sueño. A pesar de estar despierto durante lo que percibo como días, mi cerebro físico seguía pensando que era la 1:25 de la tarde. No estaba listo para dormir. Sin embargo, intenté dormir. Caminé hasta mi habitación, un lento paseo de 45 minutos por mi apartamento y me dejé caer en la cama, cayendo perezosamente como una pluma sobre el colchón. Cerré los ojos y me quedé ahí tumbado durante horas y horas, 10 minutos en la realidad. Antes de rendirme, no podía dormir. Me enfrentaba a lo que sentiría como días o incluso semanas atrapado en una prisión a cámara lenta. Así que tomé un Ambien. La sensación de la pastilla y el agua que usaba para tragármela deslizándola por mi garganta era repugnante. Un nudo que me impedía respirar moviéndose como una babosa por el esófago. Leí un libro, habían pasado 10 minutos. Leí otro, 18 minutos. Habían pasado desde que tomé el Ambien. Tiré el libro al otro lado de la habitación, disgustado por mi situación. El libro giró lentamente y dio vueltas en el aire, como una hoja al viento. Golpeó la pared con un ruido sordo y prolongado. El único sonido que oí durante lo que parecieron horas. Y luego se deslizó al suelo como una chancla hundiéndose en una piscina. La fuerza de la gravedad no había cambiado desde que tomé la pastilla. Las leyes de la física eran las mismas. Solo mi percepción del tiempo se había descontrolado. Esto significaba que podía usar la velocidad
a la que parecieran caer las cosas para calcular los efectos de la droga. Basándome en el tiempo que tardó el libro en caer al suelo, calculé los efectos seguían intensificándose. Leí una revista, encendí la televisión, veía claramente cada fotograma del video, como si estuviera viendo una presentación. Frustrado, apagué la televisión. Leí un poco más los dos primeros libros de Historia de los pueblos de habla inglesa de Churchill. No fue precisamente una lectura ligera, francamente, la odié. Pero dadas las horas de tedio que me llevaría a sacar otro libro de la estantería, simplemente sentarme en el sofá a leer Churchill era lo mejor, o al menos peor. Habían pasado 35 minutos desde que tomé el Ambien. Me tumbé en el sofá y cerré los ojos. Pasó el tiempo. Inhalé un proceso que duró horas. Pasó el tiempo. Exhalé durante más horas. Dormir no vendría para nada. Necesitaba un nuevo plan. Decidí volver a las oficinas donde me dieron el medicamento. Quizás tendrían algo que contrarrestara sus efectos, o al menos algo que me dejara inconsciente hasta que se me pasara el efecto. Salí de mi departamento lo más rápido posible. Tardé horas en hacerlo. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta con llave. Habría tardado demasiado. Bajar las escaleras corriendo es más rápido que haber bajado por el ascensor. Cruzar el vestíbulo, salir por la puerta principal y salir a la calle. Estas pocas cosas me hicieron sentir como si hubiera pasado un largo día en la oficina. Corriendo por la calle, bailando y sorteando los peatones con los que les debió parecer una destreza sobrehumana. Bajando el primer tramo de escaleras del metro, cruzando el rellenado, otra hora. Luego subiendo el segundo tramo de las escaleras. Fue entonces cuando me hizo el efecto el ambiente. El ambiente no me dio sueño, para nada. Al contrario, debió tener una reacción cruzada grave con el medicamento experimental que tomé esta mañana. Bajaba corriendo el segundo tramo de las escaleras a cámara lenta, pero avanzando perceptiblemente. De repente, quizás, todo. El sordo rugido de la calle y el metro cesó, reemplazando por el silencio más absoluto que jamás haya experimentado. Mi movimiento descendente pareció congelarse por completo. Antes de que el ambiente hiciera efecto, mi percepción del tiempo era quizás cientos de veces más lenta que el tiempo real. Después de que el ambiente hiciera efecto, el tiempo transcurrió a miles de veces más lento. Cada segundo me parecía días. Incluso mover los ojos para enfocar un nuevo punto era como un desplazamiento increíble lento por mi campo visual. A lo largo de la tarde, aprendí a caminar, correr y saltar cuando mi mente corría cientos de veces más rápido que mi cuerpo, pero con la ralentización de 4 o 5 órdenes de magnitud más por el ambiente. Controlar mi cuerpo me parecía casi imposible. Me caí en las escaleras, aunque estaba prácticamente paralizado a mitad de paso. Controlar mis músculos era imposible. Mandé el pie hacia adelante durante horas y luego hacia atrás durante horas, más cuando parecía que iba a fallar el siguiente paso. Horas intentando ajustar el ángulo de mi tobillo, iré ajustándolo cuando notaba que no era el adecuado. A pesar de estos esfuerzos, me torcí el tobillo en el siguiente escalón. La lentitud no mitigó en absoluto el dolor. Horas de tensión crecientes en mi tobillo torcido. Las señales nerviosas que enviaban dolor al cerebro deben funcionar de forma diferente a los nervios de mi oído. La energía sónica se distribuyó en todo el tiempo, diluyéndose hasta hacerse imperceptible. El dolor fluyó a mi cerebro sin diluirse por el camino de mi percepción del tiempo. Horas y horas de peso creciente sobre mi tobillo torcido se convirtieron en horas de dolor cada vez mayor. Caí hacia adelante. Mi mente acelerada fue completamente incapaz de controlar mi cuerpo lento. Caí a la deriva durante días.
logrando rotar el torso lo suficiente para evitar que mi cabeza impactara contra el suelo primero. Finalmente, caí sobre mi hombro derecho. Al principio, el impacto ni siquiera fue perceptible. Luego sentí una ligera presión en el hombro al tocar el suelo. La presión aumentó, provocando un dolor cada vez mayor durante horas. Mi hombro finalmente cedió deslocándose con un tirón interminable y repugnante. Días después, me detuve desplomado en el suelo, mirando al techo. El dolor en mi hombro aún aullaba con la intensidad de que una herida reciente y violenta. Tuve mucho tiempo para pensar durante esa caída. Si cada segundo me parecía días, entonces cada del mundo real sería como años. Incluso si la droga desaparecería de mi organismo en las siguientes 2 o 3 horas, esta pesadilla parecería durar siglos. Para cuando caía al suelo, ya tenía un plan. Llegaría de alguna manera al andén y me lanzaría delante de un tren. Me giré mis manos y rodillas, días como mi hombro dislocado pidiendo gritos alivio. Calculé mal mi rotación y rodé sobre mi espalda. Lo intenté de nuevo, cayendo de bruces intentando controlar el cuerpo que se movía más lento que la hierba. Semanas de esfuerzo finalmente dieron sus frutos. Me estabilicé sobre mis manos y rodillas. Si tan solo ponerme a gatas era tan difícil, pensé que caminar o correr era completamente imposible para mí. Así que gateé. Me arrastré por el túnel del metro. Las miradas de estupideces de la multitud me duraron durante semanas. Me arrastré bajo el torniquete y me subí a la escalera mecánica. La escalera mecánica desplegó a la multitud de la hora punta sobre el andén con la misma velocidad con la que un glaciar vierte hielo al mar. Observé el andén abarrotado durante mi interminable descenso. El cartel de información del tren indicaba que el siguiente no llegaría hasta dentro de 20 minutos. 20 minutos eran como un año para mí. Tendría que pasarme un año en el andén del metro esperando la muerte. Bajé a rastras la escalera mecánica, soportando días con las caras de tonto de los pasajeros. Me arrastré unos metros hasta un banco del cemento y me acerqué junto a él, intentando encontrar una postura que aliviara el dolor del hombro. Entonces, mi problema con el tiempo empeoró increíblemente. La enorme ralentización de las escaleras fue solo el comienzo de la interacción entre la droga experimental y el ambiente. Me impactó de lleno mientras estaba acurrucado junto al banco. Parpadeé. Años de oscuridad siguieron. El sonido ya se había ido, y con mi parpadeo, la vista también. Solo existía dolor de la caída. Mi mente, hiperacelerada, no permitió perder tiempo en compensar la falta de información sensorial. Voces me hablaban, me contaban en idiomas que no existieron. Dibujos, rostros y colores iban y venían en mi mente. Recordé toda mi vida e imaginé vivir otra. Olvidé el inglés. Me hundí en una profunda desesperación. Hablé con Dios. Me convertí en Dios. Imaginé un nuevo universo y le di vida con mis pensamientos. Luego lo volví a hacer una y otra vez. Mis ojos se abrieron con una lentitud geológica, un tenue resplandor, semanas, un rayo de luz, semanas, una vista estrecha del andén del metro, los tobillos de los pasajeros cerca de mí y un anuncio en la pared opuesta. Saqué mi teléfono del bolsillo, un proyecto que duró décadas. Como pudiera explicar el aburrimiento? El dolor en mi hombro no es nada comparado con el aburrimiento. Cada pensamiento que puede tener ya lo he pasado cientos de veces. La vista de tobillos y anuncios nunca cambia, nunca. El aburrimiento es tan intenso que es tangible, como un objeto sólido de metal y piedra incrustada en mi cráneo, inaudible. ¿Qué opciones tengo?
Si me arrastro y caigo a las vías sin que venga un tren que me aplaste, no moriré. Sentiré aún más dolor por la caída de 1,5 metros, pero lo más probable es que alguien me rescate en el andén y no pueda reaccionar cuando finalmente llegue el tren. Mi sufrimiento en ese caso sería infinito. Así que espero el tren para poder lanzarme debajo de él. Cuando finalmente me golpee, experimentaré el dolor de ser destrozado durante siglos hasta que, finalmente, la luz de la vida abandone mi mente y mi experiencia termine. He vivido cientos de vidas al pie de este banco. Soy mucho más viejo en espíritu que cualquier ser humano que haya vivido jamás. La mayor parte de mi experiencia vital ha sido una instantánea de dolor acurrucado en el suelo de un andén de metro, con una vista inmutable de tobillos y anuncios.